Bendiciones. Vamos a ver hoy algo muy interesante otra vez, en donde se piensa, se cree, se ha investigado, se ha estudiado que se escondió el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca del tabernáculo que Dios le mandó a Moisés hacer, en donde la presencia de Dios descendía y se presentaba ahí en medio del pueblo de Israel. Vamos a empezar con algunas teorías que tienen y después vamos a ver la que es más cercana a lo que puede ser la verdad. Masacre en la ciudad más sagrada de Etiopía, donde se cree que está el Arca de la Alianza. Creen que podría haber hasta 800 muertos. Cuerpos con heridas de bala yacían en las calles durante días en la ciudad más sagrada de Etiopía. Por la noche, los residentes escuchaban con horror cómo las hienas se alimentaban de los cadáveres de personas que conocían. Pero los soldados invasores eritreos les prohibieron enterrar a sus muertos. Esos recuerdos persiguen a un diácono de la Iglesia Ortodoxa etíope más sagrada del país en Aksum, donde los fieles locales creen que se encuentra la antigua Arca de la Alianza, el cofre de madera cubierto de oro que según la tradición judía contiene las tablas de la ley. Bueno, esto es lo que creen muchos investigadores, que sí tienen ellos el Arca de la Alianza. Nadie la ha visto, pero por todas las referencias y todo lo que han investigado, parece que sí hay un Arca de la Alianza ahí, pero no es la verdadera. Es una copia que se llevó el hijo de Salomón, que tuvo con la reina de Saba. La copió ahí en Israel, la copió, hizo una igualita y se la llevó a Etiopía. En Aksum, capital del reino de los sabeos, hace 30 siglos que se inicia una historia que continúa hasta nuestros días. Según la leyenda, desde este palacio, la reina de Saba emprendió el viaje para ver al rey Salomón en Jerusalén. Hoy apenas quedan unas ruinas del edificio. Cuando la reina llega a Jerusalén, se sintió atraída por el rey. Fruto de la relación que mantendrían, fue el nacimiento de su hijo Menelik I, el primer emperador de Etiopía. De joven, Menelik regresaría a Jerusalén y el rey Salomón le haría entrega del Arca de la Alianza, el cofre sagrado donde se guardan los 10 mandamientos entregados por Yahvé a Moisés. Menelik llevaría el arca a Aksum, donde se conservaría, cerca de este lago, en una capilla de la iglesia Santa María de Sión. ¿Ustedes creen realmente que alguien podía haberse llevado el Arca del Pacto? ¿Habérsela robado? Pues no. Vamos a ver en 1 Samuel 5:1 qué dice acerca del arca que fue robada por los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben Ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Recuerden que Dagón era el dios pez, pero era como sirena o sireno. Tenía del tronco, de la cintura para arriba era como hombre y de la cintura hacia abajo era de pez, de pescado. Entonces le quedó el tronco solamente porque se quebró y se le cayeron las manos. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod y los destruyó, los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. O sea, por tener el arca del pacto, que ya a ellos no les correspondía ni tocarla, porque el que la tocaba se moría. Dios los destruyó, los hirió con tumores en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel?
Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. También en esa ciudad se la llevaron a otra ciudad y le salieron tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Pues sí, ya le tenían miedo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Y bueno, ya no querían seguir muriendo, ya no querían que le salieran tumores, y entonces la regresaron. Es que los filisteos habían tenido una batalla con Israel y ganaron los filisteos y se llevaron el arca, pero a final de cuentas la regresaron porque pues estaban muriendo toda donde llegaba el arca, la ciudad, pues muertos y llenos de tumores. Esto hubiera pasado igualmente con el hijo de Salomón, y no se la hubiera podido llevar a Etiopía, o si se la llevó, pues todos se murieron, ¿no? Entonces, no, eso no puede ser. El arca del pacto siempre estuvo en medio del pueblo de Israel, ahí tenía que estar. Esta capilla oculta el secreto del arca, nadie puede verla. Si alguien lo hace, perdería la visión o moriría. Solo un monje que no puede salir del recinto puede contemplarla. Se dice que si se acerca a ella una persona que no esté totalmente libre de pecado, caería inmediatamente fulminado. Hay un destacamento militar etíope para matar a todo aquel que intente asaltar la misteriosa capilla y desvelar el secreto del Arca de la Alianza. Nadie ha podido comprobar que el arca esté dentro de la capilla. El interior es un lugar secreto y toda la religión etíope se basa en ese secreto. Por este motivo se han erigido dos iglesias a las que se puede acceder. En la más reciente, construida por Haile Selassie, el último emperador etíope, pueden entrar hombres y mujeres, pero no ocurre lo mismo en la construida por el emperador Fasilides en el siglo XVII. Estos dos templos, al igual que las restantes 50.000 iglesias de Etiopía, poseen una réplica del Arca de la Alianza. ¿Escucharon? 50.000 iglesias con una réplica del Arca de la Alianza cada una. Estos dos templos, al igual que las restantes 50.000 iglesias de Etiopía, poseen una réplica del Arca de la Alianza. Se consideran también sagradas, pero solo la original estaría oculta en la capilla de las tablas. Su existencia es un secreto, un enigma que durante siglos ha permanecido oculto. Judío arqueólogo cree saber dónde está el Arca del Pacto. El especialista Harry Moscoff, que también es un arqueólogo y cineasta aficionado, recibió el apodo de Indiana Jones judío. Él ha dedicado los últimos 25 años de su vida para descubrir la ubicación de esta arca perdida. En una entrevista con Israel News, contó que se ha reunido con varias autoridades rabínicas y arqueólogos de renombre mundial en busca de información. El arca era la pieza más importante en el templo de Salomón y estaba en el lugar santísimo. Según la Biblia, representaba la presencia de Dios mismo. Fue vista por última vez en el año 586 a.C., cuando los babilonios conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo. ¿Qué pasó con el arca? Sigue siendo un misterio hasta hoy. Moscoff cree que está muy cerca de encontrar la verdadera ubicación del arca, diciendo que está enterrada en el monte del templo. Su teoría está basada en evidencias históricas, arqueológicas, topográficas y bíblicas, por lo que la caja de oro se encuentra en una cámara secreta, construida directamente por debajo de un cuarto construido por el rey Salomón. Según la tradición judía, el rey predijo la destrucción del templo y habría construido este lugar para asegurar el arca. ¿Será verdad esto? Vamos a ver. Vamos a ver lo que resultó de la investigación de un cristiano acerca del escondite del Arca del Pacto.
Antes todo el mundo creía que el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, el templo de Herodes, se habían erigido exactamente en el mismo lugar en donde está la cúpula de la roca, que es ese lugar muy especial para los musulmanes. Es el domo dorado de la roca. Pero ahora ya se sabe, ya los expertos saben, que el templo judío no estaba en ese preciso lugar, estaba un poquito más hacia un lado. Vamos a ver en dónde. Ya habíamos dicho anteriormente que en el monte del templo es en donde estaba el templo de Salomón, el templo de Herodes, y que ahí se construirá, o se tiene pensado que ahí debería de estar el tercer templo que quieren construir los judíos. Ya habíamos dicho que ese monte es el monte Moría. Ahí hay una edificación muy pequeñita, cerquita del Domo de la Roca, que se llama el Domo de los Espíritus o la Cúpula de los Espíritus. Ahí es en donde estaba el lugar santo del templo judío. Este que ven chiquito es la Cúpula de los Espíritus o el Domo de los Espíritus, y está muy cerquita, como ven, del Domo de la Roca. Esto es muy importante porque los que quieren construir el tercer templo dicen, entonces no es necesario tirar la cúpula de la roca, que eso traería muchos problemas con los musulmanes, aunque todo este pedazo de la explanada del templo o del monte está pues bajo el dominio, la administración de los musulmanes. Entonces, de todos modos, pues no lo pueden hacer ahí donde está el Domo de los Espíritus, porque tendrían que llegar a un acuerdo, ¿no? Y pues no, los árabes, los musulmanes no van a querer, los palestinos no van a querer. Vamos a fijarnos en las columnas del Domo de los Espíritus, que están sobre una piedra. No están adheridas a la piedra. Fíjense bien cómo entre las dos columnas se ve un cuadrito en el piso. Este es un gráfico en una vista superior del domo. Aquí sin la cúpula se ven las columnas, son 2, 4, 6, 8 columnas. Quitando esa base se ve entonces la piedra, que es cuadrada. Y se ven los 4 cuadritos que son las guías que sujetan la piedra. Y ese cuadrito lo habíamos visto entre 2 columnas. Y esto es lo que estaba en el templo de Salomón, justo en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Esta sería la posición en el lugar santísimo, de acuerdo a cómo estaba el templo dividido en lugar santo y lugar santísimo. Así sería el templo de Salomón. Salomón hizo el templo 4 veces más grande que lo que medía el tabernáculo. Entonces el templo de Salomón medía 60 codos por 20 codos, que son más o menos 27 metros por 9 metros. Cada codo mide aproximadamente 45 centímetros. Entonces serían 27 metros por 9 metros. Para darnos una idea, nuestra iglesia, el edificio, mide más o menos 10 metros de ancho por 20 metros de largo. Entonces es más o menos parecido a la medida del templo de Salomón, que medía 9 metros por 27 metros. Ahí afuera, en la entrada del tabernáculo, se ven 2 columnas vistas por arriba. Esas 2 columnas son muy importantes porque en realidad lo que Salomón estaba construyendo era una maquinaria para poder esconder el arca del pacto. Ese sistema es un sistema de palancas que tienen como
pilar pues las columnas que están afuera del templo. Y eso lo aprendió de Egipto, porque ellos sí tenían el sistema de palancas. Y recuerden que Salomón se casó con la hija de Faraón. Entonces así pudo saber y conocer cómo se utilizaban las palancas en Egipto para poder hacer también un sistema así en el templo. Vamos a ver qué dice el primer libro de Reyes 7:15 acerca de las columnas. Vino el rey Salomón e hizo toda su obra y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Entonces son 2 columnas de bronce de 18 codos cada una. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Entonces vamos a ver aquí en otra versión para saber en metros cuánto es. Fundió 2 columnas de bronce que medían 8 metros de alto. 8 metros de alto. Y 5 metros y medio de circunferencia. Pues que serán 8 metros de alto si una casa mide más o menos de alto el techo unos 2 metros o un poco más, pues serían como 2, 4, 6, 8, como 4 pisos de alto. Las columnas, ¿no? 4 pisos de alto y 5 metros y medio de circunferencia. Hizo también los 2 capiteles de bronce para colocarlos en la parte superior de las columnas. La altura, fíjense en esto, la altura de cada capitel era de 2 metros y 25 centímetros. Esto es muy importante. Cada capitel medía 2 metros 25 centímetros. En codos es la altura de un capitel era de 5 codos. Cada capitel era de 5 codos. Aquí vemos entonces las 2 columnas que están ahí afuera a la entrada del templo. Y recordemos que en el tabernáculo no existían estas columnas. Estas fueron añadidas al diseño. Estas columnas las diseñó y las hizo Hiram. Hiram de Tiro. Entonces, el rey Salomón hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Entonces, los capiteles que fueron hechos también por Hiram eran muy importantes. Él tenía que ser una persona que tuviera mucha sabiduría, inteligencia y ciencia en esta obra. Pues vino el rey Salomón e hizo toda su obra y vació las 2 columnas de bronce. Hizo también los 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. Y da mucho detalle de esos capiteles. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas. 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Los lirios eran de 4 codos. El capitel completo era de 5, recuérdenlo. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Las columnas tenían nombre, Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo,
llamó su nombre Boaz. Entonces es Jaquín y Boaz, las dos columnas. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. El tiempo que se llevaron en la construcción del templo de Salomón fueron 7 años. Las columnas realmente no cargaban nada, solamente estaban como que de adorno, pero no, sí tenían una función, pero era secreta. Dentro del lugar santísimo, entonces, delante de la piedra cuadrada que está en el piso, se colocaba el arca, o se colocó el arca del pacto. Y bueno, 500 años después, cuando era rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, pues mandó a su ejército y vino a Jerusalén Nabuzaradán, que era capitán de la guardia del rey de Babilonia, era siervo del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. Estamos en Jeremías 52:4. Entonces llega Nabuzaradán a invadir Jerusalén. Segundo libro de Reyes 25:11 dice: y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. Entonces ahí se fueron cautivos a Babilonia. Nabuzaradán, capitán de la guardia. Y vamos a ver cómo se llevaron cautivos a los israelitas a Babilonia y saquearon la ciudad, destruyeron la ciudad, destruyeron el muro de la ciudad, entraron y saquearon todo. También destruyeron y saquearon el templo. Vamos a ver que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Estamos en segundo libro de Reyes 25:1. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino de Arabá. El ejército de los caldeos siguió al rey, lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Y bueno, fue ahí muy difícil la situación. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces sigue la cautividad de Judá en Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, del que hablábamos, era el capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Ese Nabuzaradán quemó la casa de Dios, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, o sea, destruyó todo. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Entonces apréndanse este nombre, Nabuzaradán. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. O sea, dejó a unas personas, a los más pobres para labrar las viñas. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce. Esas columnas de las que hablábamos eran huecas, las quebraron. Las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Dios, y llevaron el bronce a Babilonia. Se llevaron el bronce, saquearon el templo. ¿Qué más se llevaron? Ellos estaban buscando el tesoro más grande que había, que ellos sabían cuál era el arca del pacto.
y todo lo que era de oro, ¿no? Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras. Todos estos eran los utensilios para el templo, para los sacrificios de animales y para pues para limpiar y para el incienso que se quemaba en el altar del incienso y en el candelero y todo eso. Entonces tenían varios utensilios. Entonces se llevaron los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Incensarios, cuencos, los que de oro en oro, los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. El capitán de la guardia era Nabuzaradán. Todo se lo llevaron, las 2 columnas, o sea, este es un inventario de todo lo que se llevaron. Las 2 columnas, un mar, las basas que Salomón había hecho para la casa del Señor. No fue posible pesar todo esto, porque pues lo pesaban y hacían el inventario y se lo llevaban. Bueno, esto no fue posible pesarlo todo. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. Acuérdense de qué tamaño era el capitel de bronce, era de 5 codos. Y aquí dice la medida del capitel que se llevaron. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor. Todo de bronce, e igual labor había en la otra columna con su red. Bueno, la investigación de la que estamos hablando dice que esta altura del capitel era de 3 codos por una razón. Acuérdense que primero nos habían dicho que era de 5 codos, ¿verdad? Aquí ellos la midieron cuando estaba sobre la columna y medía 3 codos. Ahorita vamos a ver por qué. Y sobre el capitel había una red de granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey. O sea, está el recuento de todo lo que se llevaron, hasta los hombres. Pero lo interesante es que se llevaron puro bronce. No se llevaron nada de oro. No está descrito ni el candelero de oro, ni el altar de oro, ni el arca del pacto. Tampoco la mesa de los panes, que también era de oro. Nada de oro se llevaron. ¿Qué es lo que pasó con el capitel entonces? Los capiteles de las columnas. ¿Por qué los midieron más chicos y medían 5 codos? Vamos a ver. Esto es lo que sucedió. Las columnas eran huecas y tenían arena por dentro. Ese es el sistema de palancas. Se hundió en la arena el capitel de cada columna para activar el sistema de palancas. Así es como se construyeron también las pirámides en Egipto. Ese es el templo, así es como se ve desde lo alto, así es como se vería desde un lado. Al lado, en la parte derecha, se ve la columna y se ve el capitel. El capitel es la fuerza que se aplica sobre el extremo de la palanca. Pero esto es un sistema de palanca en reverso. Normalmente usamos la palanca para ayudar a levantar algo muy pesado en un extremo y ponemos una base muy cerca del objeto pesado. Y con una palanca larga levantamos el extremo de esa palanca larga a una gran distancia para levantar un objeto muy pesado, solo una corta distancia. Por eso es que es un sistema de palanca en reverso, por medio del cual tenemos un objeto extremadamente pesado, una fuerza increíble por un lado que solo va a mover 2 codos, 41.25 pulgadas, pero podemos medir exactamente qué distancia hay desde el medio de la columna hasta el medio de la piedra. Y sabemos que con una barra de 68 codos, si usamos una de 3.14 de largo,
total de la barra, podemos levantar un elevador en el otro lado hasta 8 pies de altura para subir el elevador para que el arca del pacto y la minora más alta calcen perfectamente. Vemos que las piedras claves del lugar santísimo son en realidad marcas para las cuales se requieren que 4 sacerdotes simultáneamente entren y se paren sobre esas 4 cerraduras de piedra, activando así el sistema de elevador. Ahora, si no tuviéramos un descargador, el peso de los capiteles que bajan inmediatamente lanzarían todo el elevador fuera del techo del lugar santísimo, lo cual habría sido muy malo como punto culminante en medio de la invasión de Nebuchadnezzar. Pero ya eso estaba pensado y resuelto, y entonces prepararon un sistema de descarga frente al elevador que desprende arena a una velocidad regulada que permite activar el pistón para que suba, y cuando el pistón sube, todo el cuarto del elevador se eleva hasta que queda en su lugar. Entonces lo que pasó es que por revelación descubrieron que al golpear con mazos la base de estas columnas, se lograba que la arena saliera y todo el peso de los capiteles bajaría en los extremos de la palanca. Luego entrarían en el lugar santísimo y después de cubrir el arca, se pararían sobre las 4 piedras de cerradura desconectando el sistema, de modo que todo el sistema de elevadores pudiera ahora continuar con su ascenso. Desde un lado vemos que ahora el peso del capitel obliga a que baje el elevador. Al desconectar la arena, el descargador hace que el pistón suba y ahora el elevador empieza su movimiento hacia arriba. Después del evento, ustedes pueden ver, al continuar mirando el monitor, que el capitel va a empujar una piedra que es del mismo tamaño de todas las otras piedras del monte del templo. De modo que después de la destrucción del templo, nadie podía notar desde afuera que algo hubiera sucedido. Luego, introduciendo el arca del pacto junto con todos los artículos de oro dentro del elevador y operando una segunda trampa de arena, se lograba que la arena escapara de modo que todo el sistema de elevador quedara colocado sobre el pasadizo subterráneo bajo el templo. Luego se reemplazan las piedras claves y se colocan en su lugar el arca del pacto llevada por el pasadizo subterráneo, y cuando el templo es destruido no habría evidencia de que algo hubiera sucedido. Entonces lo que pasó es que el capitel, cuando rompieron la columna, la base de la columna y salió la arena, porque la columna era hueca, el capitel se fue sumiendo adentro de la columna esos 2 codos, y por fuera parecía que la columna tenía 3 codos, pero tenía 5 codos. Entonces se fue sumiendo al interior de la columna porque la arena se estaba escapando, y entonces se activó el sistema de palancas que hizo descender el arca para esconderla en los túneles subterráneos del monte del templo. Entonces, debajo del templo había un sistema de cuevas dentro del monte del templo, del monte Moria, y ese sistema de cuevas aún existe, pero no se puede explorar porque está administrado por los musulmanes. Ese lugar es debajo de lo que es la cúpula dorada, un lugar santo para los musulmanes. En 1800 un arqueólogo logró entrar, en el año 1800, logró entrar al sistema de cuevas y encontró pegado en la pared una piedra grabada con un querubín. Y se piensa que pues ahí detrás de esa roca estaba el arca, pero en ese momento pues no lo pensaron así. Entonces pues eso fue encontrado ahí en el sistema de túneles. Otra vez en Jeremías 52:21 tenemos el relato. Dice: en cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos la rodeaba. Y su espesor era de 4 dedos y eran huecas. Este es el espesor del grueso de la columna, eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas.
Porque una vez dice de 5 codos el capitel, luego de 3, luego de 5, porque al verlas por fuera, si lo medimos por fuera y el capitel está sumido, va a medir entonces 3 codos. Pero al desarmarlas, o sea, al bajar el capitel, pues lo miden y mide 5 codos. Es la medida original. Ahora vamos a ver qué sucedió, qué ha sucedido ahí en el monte del templo. Fue guardada el arca del pacto dentro del monte, en los túneles subterráneos. En ese monte es en donde Jesús fue crucificado. Vamos a ver cómo la fiesta de la Pascua es el día en el que Jesús fue crucificado como el Cordero Pascual, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. En Juan 13:1, el título es Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Antes de la fiesta de la Pascua. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y bueno, les lava los pies a los discípulos y esto es la cena antes, la noche anterior a la crucifixión. La fiesta de la Pascua era al otro día, o sea, cuando Jesús muere y es sepultado, en esa misma hora es que el cordero se estaba sacrificando, los corderos de la fiesta de la Pascua. Aquí entonces leemos en Levítico 23:5 que en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Se celebraba la fiesta de la Pascua a los 14 días del mes primero, que es Nisan o Aviv. A los 14 días, entonces Jesús fue crucificado el día 14 de Nisan o Aviv. Entre las 2 tardes significa que es desde que se mete el sol, se pone el sol, hasta la obscuridad total. Eso es entre las 2 tardes. Y precisamente ahí fue cuando Jesús fue sepultado. Vamos a leer Juan 19:31. El costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces vinieron los soldados, les quebraron las piernas, pero a Jesús no le quebraron sus piernas porque él ya había entregado su espíritu, ya había muerto físicamente. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que era la preparación de la Pascua. Dijimos que la Pascua era el día 14. El día en el pueblo de Israel empieza al meterse el sol. Ahí empieza un día, es el inicio del día. Entonces, al meterse el sol aquí, cuando Jesús muere, cuando Jesús es crucificado y muere, empieza el día 14. Es el día de la Pascua, que es un día muy solemne y es un día de reposo. Ese día, el de la Pascua, es un día de reposo. Entonces Jesús muere y es sepultado en el día inmediatamente antes, o sea, exactamente antes del día de reposo, porque en el día de reposo no se puede hacer ningún trabajo, no se podía tampoco sepultar a la gente. Ese día entonces era la Pascua. No es un sábado semanal como le enseña la religión católica.
No es, este día de reposo no es un sábado semanal, es un día de Pascua, una fiesta solemne de Pascua. Ya después estudiaremos bien esto. Entonces Jesús fue el Cordero que fue crucificado ahí en el monte Moriah en el día de la Pascua. Y exactamente él fue crucificado en ese monte en donde está escondida el arca del pacto, según esta investigación, y en donde también Abraham ofrecería a Isaac. Es el mismo monte, el monte Moriah. Génesis 22:2. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, le dijo a Abraham, ¿no? Dios le está diciendo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces el monte de Jerusalén, el monte del templo, el monte Moriah es el mismo. Ya vimos también en otra clase que es el monte de los olivos, que está también en el mismo monte, que es un monte como de 3 partes. Y también el monte Sión, es el mismo monte. Vamos a ver, entonces, el cumplimiento profético del sacrificio de Isaac fue el sacrificio de Jesucristo. En el monte en el que Isaac ofrecería a su único hijo es el monte Moriah. Este monte se compone de 3 partes, monte Sión, monte Moriah y monte de los olivos. Es en una de las laderas del monte de los olivos en donde se encuentra un lugar llamado Calvario, que significa calavera, en donde Jesús se ofreció en sacrificio por nosotros. Vamos a ver, vámonos a viajar. Estamos en el Zócalo de la Ciudad de México. Vámonos ahora al Monte del Templo en Jerusalén. Ahí está. Aquí está la plaza. Aquí está el Domo de la Roca. Este es el Monte del Templo. Este es el que vimos, el Domo de los Espíritus, este chiquito, en donde allí abajo está el cuadro. Bueno, aquí no se va a ver, pero está el cuadro en donde se supone que es la compuerta para bajar el arca. Entonces, el templo no estaba aquí en donde está el Domo de la Roca, sino que estaba acá. Y bueno, esta zona está administrada por los musulmanes. A pesar de que la Franja de Gaza sí es un territorio palestino, bueno, está otorgado a los palestinos, aunque es territorio de Israel. Ellos tienen ahí su autonomía, pero también los musulmanes viven por acá en Jerusalén, en otros barrios, y ellos pueden asistir a sus mezquitas. Acá está la mezquita y aquí está el monte, la cúpula de la roca. Ellos pueden asistir en paz, o sea, el pueblo de Israel los ha dejado llevar su religión en paz. Y pueden andar y son amigos. Hay judíos que son amigos de musulmanes y desde niños son amigos y ellos no están en guerra. Los que están en guerra son los grupos como Hamas, que son grupos terroristas. Es un partido político, se supone que él es el que está gobernando en la Franja de Gaza, pero pues son terroristas. Entonces contra ellos es la guerra, porque ya ven que en la guerra no se puede atacar a lugares de civiles, no se puede matar a civiles, solamente es ejército contra ejército, se supone. Por eso es que Israel avisa cuando va a mandar bombas o cohetes o va a destruir edificios de civiles en la Franja de Gaza. Entonces, bueno, esta es la explanada del Monte del Templo y vamos a ver que aquí dice, bueno, dice Ciudad de David,
Déjenme salir de esta vista porque acá a la derecha dice Monte de los Olivos. Esta parte es el Monte de los Olivos. Esta parte es el Monte del Templo, que es el Monte Moriah. Y esta parte de acá es el Monte Sión. A ver, vamos a ponerle aquí Monte Sión con Z, Jerusalén. No, sin Z. Aquí está, Monte Sión. Si lo ven, aquí está Monte Sión. Bueno, esta parte de acá. Esta parte de acá es el Moriah o el Monte del Templo. Y acá están los olivos de este lado. Vamos a ponerle Monte, el Monte Sión, el Monte de los Olivos, Monte Moriah. Y nos lleva al Monte del Templo. No veo el letrero, pero bueno, es aquí. Entonces, vamos a ver la orografía, a ver si se puede. Esto es un valle. Ya casi no se notan los montes, igual que aquí, porque fueron aplanados para hacerse ciudades. Pero más o menos sí se nota. Aquí se nota. Este es uno. Jerusalén está rodeado de montes. Pero bueno, aquí vemos un valle. Aquí vemos que esto es monte. Este es el Monte del Templo, aunque no lo parezca, pero es un monte. Aquí hay un valle y aquí está el Monte de los Olivos. Entonces, si lo alejamos, ya no se va a ver mucho. Pero bueno. Todo es un gran monte. Por eso el Monte Sión es la ciudad de Jerusalén. Como que todo, aquí dice Jerusalén, como que todo es un monte, ¿no? Pero bueno, la mayor parte es el Monte del Templo, el Monte Sión y el Monte de los Olivos. Ahora vámonos a alejar para ver. Acá está la Franja de Gaza. Y vemos cómo está la Franja de Gaza llena de casas. Sí tienen todavía partes en donde pueden sembrar, pero está muy poblada. Y bueno, ahí no se dibujan los edificios. Ajá. Y ahí está Israel. El Monte del Templo. Vamos a ver el Muro de los Lamentos. Muro de los Lamentos. O Muro de las Lamentaciones. Acá está. Habíamos visto que es una partecita, el templo estaba por acá y el Muro de los Lamentos o el de las Lamentaciones está por acá. ¿Saben por qué se llama así? Se llama Muro de las Lamentaciones. Están llorando ahí porque es esta partecita nada más. Están ahí llorando y están de luto. Por eso los judíos ortodoxos se visten de negro, porque están de luto porque no tienen templo. Entonces vienen aquí a lamentarse. Y bueno, aquí oran y todo, ¿no? Y pues es como que la tradición ir a ese muro que no era parte del templo. Así como Jesús lo dijo, no quedó piedra sobre piedra del templo. El templo que conoció Jesús fue el templo de
Herodes, y el templo que hemos estado viendo ahorita en este estudio es el templo de Salomón, que era más pequeño, o sea, sí era más grande que el tabernáculo, el templo de Salomón, pero el templo de Herodes era grandísimo. Y ese es el que Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra, y en el año 70 después de Cristo los romanos lo destruyeron. Ahora, se piensa que precisamente en el mismo lugar en donde Jesús fue crucificado fue el mismo lugar en donde estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, ahí escondida debajo de la cruz. Eso no lo podemos comprobar bíblicamente, o sea, no está escrito, pero pues eso se piensa, ¿no? Porque Jesucristo es el Cordero perfecto y su sangre, según esto, pues entraría por el monte, en las grietas del monte, y llegaría al propiciatorio, en donde el sumo sacerdote rociaba sangre, ¿lo recuerdan? Entonces, dice a través de una grieta dejada por el terremoto registrado en Mateo 27:51, porque hubo un gran terremoto, y por ahí debiera de haber pasado la sangre hasta el arca. Eso es lo que se piensa, ¿no? Es una teoría. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que habían sido crucificados con Jesús, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Juan 19:34. Entonces tenían prisa por bajarlos de la cruz porque iba a empezar el día de reposo, el día solemne, el día de la Pascua. Y ahí no se podía hacer ningún trabajo, ni siquiera sepultar a las personas. Ahora, en Génesis 22:6 nos dice que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces Isaac iba cargando la leña, la madera para el holocausto. ¿Y en dónde fue puesta la madera que fue para el sacrificio de Jesucristo? Fue puesta en su espalda. Entonces ahí está el cumplimiento profético también. Seguramente sí, ese es el lugar exacto en donde Abraham sacrificó o estaba ofreciendo a su hijo Isaac, exactamente en el lugar en donde Jesús fue crucificado, porque todo checa. Entonces el lugar, pues podemos suponer que es exactamente el mismo lugar. Y en donde fue colocada el arca, Levítico 16:14 dice: tomará luego de la sangre del becerro, estamos hablando del sumo sacerdote, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y bueno, aquí hay una representación, una imagen en donde ponen la cruz a Jesús y 6 metros debajo la cueva en donde estuviera el arca del pacto o estaría. Y la sangre fue filtrándose por ahí adentro de la roca a causa del terremoto que se sintió ese día, que hubo en esos momentos. Entonces, pues es lo que suponen, porque el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio y entonces pues creen que el sumo sacerdote Jesús también derramó su sangre y cayó sobre el propiciatorio, aunque pues no tendría que ser exactamente, si era algo profético era algo en lo natural y ahora pues no tendría que ser exactamente igual en lo natural, ¿no? O sea, tiene que ser ahora algo espiritual. Pero bueno, pues puede ser, muy probablemente. Y hay un arqueólogo, Ron Wyatt, que él también logró entrar a esas cuevas, a esos túneles, hace muchos años. Y él dice que él sí logró ver por un
orificio el arca. Y según la localización que ellos tienen más o menos, donde está el arca debajo en medio del monte del templo, acuérdense que no es debajo del monte exactamente, porque son túneles. Entonces se supone que la bajaron por el elevador ese que ya vimos, la bajaron al sistema de túneles y la movieron y se la llevaron a otro lado. No está exactamente debajo de la marca que vimos ahí en la explanada del templo. Entonces, en donde calculan, porque fue donde encontraron también el querubín tallado ahí en la piedra, allá arriba hay una grieta, así como la están viendo, del lado derecho, una grieta muy grande. Y bueno, ahí creen que estaba la cruz y que estaba y que esa grieta se formó por el terremoto, pero pues no sabemos si es así, pudiera ser. Pero pues si la cruz estaba clavada ahí, a lo mejor pues se hubiera caído, ¿no? Porque se abrió la grieta. No sé. Bueno, eso es lo que creen, lo que se piensa. Que sí puede ser. Y yo creo que sí. Bueno, los judíos dicen que sí, que el arca del pacto está ahí metida dentro del monte del templo en el sistema de túneles. Mateo 27:51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Entonces sí se partieron las rocas, sí se pudo haber partido. ¿Y saben por qué? Porque la sangre del Señor Jesucristo no podía estar derramada ahí en el suelo, en el piso, para que la pisaran los hombres. Yo creo que sí entró por la piedra, entró al interior del monte y pues llegó a donde tenía que llegar. Hay muchas conjeturas, como ustedes bien saben, existen incluso documentales que tratan de la posible ubicación del Arca del Pacto. Sin embargo, los judíos del Instituto del Templo, la mayoría, ellos consideran, hermanos, que el Arca del Pacto ha estado escondida debajo del monte del templo. Y esto lo reiteran ellos porque dicen que Salomón, cuando iba a construir el templo, guiado por el Espíritu Santo, también construyó una serie de laberintos debajo del mismo, porque ya de antemano él sabía que la destrucción del templo iba a suceder algún día. Y a él lo que le preocupaba era esconder estos artilugios sagrados, de manera que por eso, dicen los rabinos, mandó construir estos laberintos para en una de las cámaras, los laberintos, ocultar el arca. Y así se dice que a principios de la década de los 80, los rabinos iniciaron una expedición arqueológica debajo del monte del templo, lo cual dicen que aproximadamente 30 metros después del recorrido encontraron una cámara secreta, y ellos aseguraban que detrás de la cámara secreta estaba el arca. Sin embargo, ya no pudieron continuar con la expedición porque los musulmanes se dieron cuenta y se suscitó un problema muy grave, de manera que el gobierno de Israel suspendió la expedición y cerró esta cámara, la selló, y hasta hoy permanece sellada y nadie puede entrar en el lugar y averiguar qué hay detrás de aquella pared. Entonces el Instituto del Templo está totalmente seguro que detrás de esta pared está el Arca del Pacto, y que cuando reconstruyan el tercer templo de Jerusalén, pues van a poder tener acceso a este lugar y finalmente van a revelar al mundo que detrás de esta pared está el arca original del templo sagrado. Y bueno, entonces ya vimos que el Instituto del Templo ya tiene todo preparado para el tercer templo. Ellos tendrían que tener un arca original, ¿no? Si es que quieren que la presencia de Dios esté ahí cuando ellos hagan sacrificios y todo el asunto. Entonces, el original del arca del pacto, sí saben en dónde está. Ellos dicen que ya saben que la van a sacar cuando esté construido el templo y cuando ya esté todo listo, pues entonces la van a dar a conocer y van a descubrir el lugar a todo el mundo. Eso es lo que se dice entre ellos. Y recuerden que Jesús, cuando está el templo de Herodes, no había arca en el templo, ya había desaparecido.
Ahora, si el anticristo va a ser una copia y van a creer que es el Mesías, entonces su aparición tiene que ser más o menos por el día 10 de Aviv o Nisan. Es unos días antes de que Jesús fuera crucificado. Es cuando él entra a Jerusalén en un asno y la gente lo recibe con palmas y dicen que Hosana al hijo de David. Entonces así tendría que aparecer también más o menos el anticristo un poco antes de la fiesta de la Pascua. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.